A veces la medicina nos regala conexiones que van mucho más allá de un quirófano o de una bata blanca. Con Rubén, la línea entre médico y paciente se desdibujó totalmente para dar paso a un vínculo mucho más personal y cercano, a una lucha compartida y a una lección de vida que todavía hoy nos emociona. Hoy nos sentamos con Melania, su compañera de viaje, para que hable de lo que no sale en los informes médicos: el miedo, la esperanza, la duda o la soledad del cuidador. Queremos que su voz sirva de refugio y de guía para tantas familias que hoy están pasando por lo mismo y sienten que el mundo se les cae encima. Porque detrás de cada diagnóstico hay una vida, hay dudas y sobre todo hay muchos miedos. Melania, muchas gracias por estar aquí, por dejarnos entrar de nuevo en lo que fue el proceso de Rubén. Gracias a vosotros, siempre. Bueno, Melania, ¿quién era Rubén antes del diagnóstico? Pues Rubén era militar, era cabo primero del Ejército del Aire y del Espacio, estaba en la base aérea de Villanubla, tenía 48 años, era un chico deportista, alto, guapo, soy poco objetiva, la verdad. Tenía un humor muy mordaz, muy irónico, muy inteligente, era una persona estupenda. ¿Qué es lo que empezó a sentir Rubén para que sonaran un poco las alarmas, empezarais a preocuparos o a mirar un poco que algo le estaba pasando a Rubén? Pues es curioso porque el 13 de abril del 22 estábamos en casa y decía, me duele la cabeza, ¿qué me tomo? Y yo le decía, pues tómate la analgesia normal y corriente, un ibuprofeno, paracetamol, y se le iba pasando. El caso es que a sobre mediodía me dijo, Melanie, me encuentro mal, tal, y le acerqué a urgencias. En urgencias de Campo Grande le hicieron una analítica, le miró la médica de urgencias y le dijo, nada, esto pueden ser unas migrañas, marcha para casa, le pautó la medicación y punto. Me acuerdo que era Semana Santa y bueno, pues nos marchamos a casa con la medicación pautada. El día 16 de abril tuvo su última guardia de jefe de equipo de contraincendios en la base de 24 horas. Como era post-COVID, teníamos la guardia nocturna de localizado. Entonces él se vino a casa, yo llegué a casa con las niñas y nos echamos a dormir. Y a eso de las 8 de la mañana yo le notaba inquieto, que estaba moviendo en la cama. ¿Qué te pasa? Me dice, me duele mucho la cabeza. Además el gesto era agarrarse la cabeza con las manos. Y ahí me asusté. Dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido y yo lo suelo llamar las abejas en el estómago, que como que revolotean y zumban. Y lo empezaste a notar. Y yo empecé a notar que algo pasaba. Entonces lo primero que le dije fue, ¿puedes mover el cuello hacia arriba y hacia abajo? Porque no soy médico ni se me ocurriría. Pero pensé realmente que era una meningitis y a lo mejor que ya una rigidez cervical Sí, estaba buscando algún signo. Algo. El caso es que entramos a dejar a las niñas con mis padres, entramos a las 8 de la mañana por el servicio de urgencias y eran las 2:30 de la tarde cuando a mí me hicieron pasar a verlo. Estaba en una silla de ruedas y lo primero que hice fue mirarlo y esa mirada que solamente sabes y conoces a tu marido, a tu mujer, a tu pareja. Y dices, pasa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Y me decía, tú tranquila, Churri. Y la forma cariñosa que tenía de llamar, me dijo, tú tranquila, Churri, tú no te preocupes. Tú, no pasa nada. Y ya vino la médica y me dijo, mira, le hemos hecho un TAC, hemos visto una masa inespecífica en la cabeza, no sabemos lo que es, tenemos que dejarle ingresado. Y yo, claro, yo estaba sentada en la silla de ruedas y yo lo miraba y decía, pero Rubén, ¿qué está pasando? Me decía, tú tranquila, que no pasa nada, ya nos dirán, ya tú tranquila. Y así fue como empezó todo este proceso. Entonces, ¿cómo él expresó su preocupación? ¿Tú notaste que tenía miedo? ¿Intentaba evadirlo? ¿Cuál fue un poquito la reacción que tuvo? La reacción de Rubén en este tipo de caso fue quitarle hierro al asunto. Tú tranquila, yo recuerdo siempre el tú tranquila, le quitaba hierro al asunto, hacía bromas y claro, yo me le quedaba mirando asombrada como diciendo, pero ¿cómo puede ser que no pasa nada? Tú ya verás que esto no es nada, que va a ser un susto. Su reacción yo creo que también fue un poco de incredulidad, de
de no ser consciente de lo que venía después. Porque hasta ahora os habían dicho que había una masa, pero no os habían dicho todavía nada, no os habían No, dado un nombre, no os nada. habían... Nada de nada. Vale. A partir de aquí, ¿cómo entra la doctora Espino un poquito en este proceso? En este momento, ¿os han dado el informe en urgencias? ¿Os mandan a casa o Nos quedamos ingresados? hospitalizados, sí, porque además entramos el domingo 17, en urgencias, y era el martes 19 cuando vino la doctora Vera Espino a la habitación, se presentó, vino primero por la mañana, yo no estaba por temas de logística de chicas, de las niñas, entonces habló con Rubén y luego quedó en que venía por la tarde y así fue. Se personó por la tarde y hablamos ella y yo y ya me puso un poco en contexto de lo que estaba pasando. Ahí es la primera vez que os dan el diagnóstico de un tumor cerebral, en este caso maligno, de alto grado. Todavía no os informan. Sí, sí, ella fue muy sincera, lo cual lo agradeceré siempre, porque en esa sinceridad, aunque fuera dura, sabías a lo que ibas a tenerte, sabías lo que te venía y a lo que tenías que luchar. Sí que es verdad que yo recuerdo verla y cuando me dijo, mira, creo que es esto, falta patología, porque evidentemente, Sí. bueno, pues supongo que por los años de experiencia ella más o menos sabía por dónde se andaba la cosa, pero hasta que no vino patología el día 30 de abril no supimos ponerle nombre y apellidos específicos a este tipo de tumor. Muy bien. Cuando le dan la noticia y ya le ponen un nombre y apellido y ya les dicen que es una cosa seria, ¿cambió la reacción de Rubén? ¿Se enfrentó de diferente forma o siguió manteniendo esa alegría o intentando esconder un poco? Rubén siempre intentaba camuflar, como buen militar, los sentimientos que pudiera generarle. Pero bueno, después de casi 20 años juntos, sabes por dónde respira la cosa. Él siempre fue una persona muy, muy optimista, muy positivo, pero previo a todo esto, o sea, siempre fue optimista. Y me acuerdo que siempre me decía, no te preocupes, Churri, cuando pase todo esto ya nos reiremos. Sí, yo lo recuerdo así. Es verdad que cada vez que fue a la consulta, siempre es verdad, le veía animado, contento, con un espíritu increíble, es verdad, y así lo recuerdo yo. Siempre estaba la verdad es que contento, siempre estaba contento. Yo creo que es una parte muy importante de un proceso Sí. tumoral. El estar animado, optimista, es muy importante. Es verdad que Rubén es la parte más importante de esta historia y de este proceso, Sí, pero hay una parte que es verdad que muchas veces queda escondida, que es la del cuidador, la del acompañante, la de la pareja. ¿Cómo vives tú esto? Porque es verdad que lo de Rubén es terrible, pero hay una parte que eres tú, que es todo lo que se te viene encima. sí, sí. ¿Cómo vives tú este proceso por detrás? Y supongo que muchas veces, como Rubén un poco lo camuflaba, no vas... Bueno, hay quien puede llorar o hay quien puede intentar ponerse a esa altura y vamos a intentarlo, pero riendo. Entonces, ¿qué posición coges tú en este momento? Pues yo la posición que cojo es de agarrar el toro por los cuernos e intentarle meter la revolcada más grande del mundo, aunque luego no fue así, pero la actitud era de hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Hay días muy malos, hay días francamente malos, porque yo muchas veces pensaba que estaba en un ring de boxeo y el contrincante me estaba inflando a palos. Pero siempre decía, vale, otra vez hemos besado la lona, para arriba, para arriba, para arriba, y siempre era otro día, nunca jamás me voy a llorar, ni él ni nuestras hijas. El llanto más doloroso que puede haber para un cuidador es el silencioso, que solo eras tú. Sí. Toda la logística, todo las preocupaciones, las ocupaciones de la rutina, del día a día, de la vida en general, del trabajo, todo eso recae en el cuidador principal. En mi caso fui la cuidadora única, 24/7, y fue abrumador. Sí. Digo, ¿pero qué haces aquí? Y me dice, vengo a ver a mi chico. Y hay una cosa
que se me quedará grabada para siempre en mi vida, que siempre que venía ella o venía el equipo, Javier, quien sea, pero si venía ella siempre decía Rubén, ¡buah! Ya está aquí mi rubia favorita. Se ponía súper contento. Yo a lo mejor si me tenía que quedar quedando de las niñas o llevar las actividades o cambiarlas de casa de algunos amigos, que han sido como familia también, a donde mis padres, yo sabía que había entrado Vera o el equipo, simplemente abrir la habitación y verle la cara y me decía, además con una sonrisa que tenía pícara, ha venido mi rubia favorita. Digo, vale, ¿qué te ha dicho? Que está todo bien. Mira, te iba a preguntar si había alguna frase o alguna cosa que Sí. os había hecho sentir bien, pero bueno, esta frase que me dices Sí. define muy bien todo el trato, lo que fue realmente la vivencia con vosotros en esa... Es que ella, yo creo que se lo pasó su juramento hipocrático o pasó todo el equipo el juramento hipocrático por alto con Rubén, porque ya no solo médicamente hablando fueron excepcionales, sino que humanamente hablando fuisteis maravillosos. Claro, esa es en la parte que es verdad que médicamente a veces hay unos límites, hay unos topes, Sí. pero es verdad que bueno, nosotros, tanto la doctora Espino como yo creo un poco el equipo, es verdad que intentamos dar esa parte de cariño que muchas veces se necesita. Sí. Y yo creo que en estas patologías es muy vital, necesario. Es vital. Y es verdad que la doctora Espino esa parte la hace muy bien. Yo creo que la hace muy bien. Llega el momento de enfrentarnos a la primera cirugía. Sí. ¿Vale? ¿Cómo vivisteis y cómo vivió Rubén? Porque claro, una cosa es el diagnóstico y otra es que es el día que tengo que entrar a que me quiten un tumor cerebral. ¿Cómo vivió esos momentos? ¿Cómo recuerdas esos días? Bueno, recuerdo que cuando Vera entró y le dijo, mira Rubén, hay una masa en específica en la cabeza, eso no tiene por qué estar ahí, hay que quitarlo, tú estás de acuerdo. Y dijo, sí, yo en tus manos me quedo. Y el día de la operación, recuerdo que subió el celador sobre las 4 menos algo a por él y tal, y él estaba nervioso. Por mucho que quisiera aparentar que no, estaba nervioso, estaba pendiente de mí. Yo estaba muy pendiente de él también y recuerdo que el celador le dijo, vamos compañero, que te toca entrar a Toriles. Sí. Perdona que te corte. Sí. Es decir, estaba entrando a un quirófano para quitarle un tumor cerebral y estaba pendiente de ti. Sí. Sí. Eso es un poco, es verdad que define muy bien o nos describe muy bien cómo era Rubén. Sí. Es una, vamos. Sí. Pues entró el celador y le dijo, venga compañero, que nos vamos a Toriles. Y recuerdo que me dijo, Churri, tú tranquila, ya verás que me van a arreglar, que me van a quedar más listo de lo que ya soy. Y dije, vale, venga, muy bien. Y cuando se estaba enfilando por el pasillo para subirle a quirófano, recuerdo que le dije que te quiero mucho y me dijo, y yo, Churri, no te preocupes que una siesta y volvemos. Y le iba diciendo al celador, oye, macho, dile a mi rubia favorita que no me cambie el cable del Atlético de Madrid ni haga merengue, dice, porque entonces me da un mal. O sea, hasta en esos momentos hacía bromas, intentaba que todo el mundo estuviera, no preocupado, sino que tuviera una especie de sensación de que estaba todo controlado. Sí, que estaba todo controlado y intentaba dar tranquilidad. Sí. Madre mía. La recuperación o sea, el posoperatorio como tal, no fue muy duro. Sí que es verdad que él ayudó mucho a dejarse hacer, dejarse cuidar, dejarse tratar. No era un buen enfermo, eso es verdad, pero se frenaba, se callaba y entonces te dejaba hacer. Cuando había que hacerle las curas, el que sea, pues él te dejaba hacer. Luego, posterior al posoperatorio, pues ya vino pues, la quimio y la radio. Con la radio fue complicado, con la quimio fue terrorífico. Sí. No recuerdo yo las fechas, pero a Rubén se le volvió a operar después porque el tumor volvió a crecer. ¿Hubo momentos buenos antes de llegar a esa segunda cirugía? ¿O ya fue un periodo un poco en la que no consiguió estar bien? ¿No consiguió ser Rubén anterior? Hubo momentos buenos y malos. Malos, sí que es verdad que en esos 4 meses a Rubén se le operó, el 26 de abril por primera vez. El 14 de agosto
Y es que tengo una memoria bastante Ya veo. de top para las fechas. El 14 de agosto le dio un ictus cerebral en su pueblo, que estábamos de visita a ver a sus padres. Y tuve que llamar un 112 y le trajeron al hospital. Entonces le hicieron otra TAC, otra reso y se vio que había una recidiva. Me acuerdo que estaba la doctora Veraspino de vacaciones, estaba fuera de la península, se la avisó y recuerdo que Marisol, la internista, me dijo de parte de Vera, no está aquí porque no está dentro de península, sino estaba aquí. La implicación era al 3000%, o sea, es que no se puede pedir más. El 6 de septiembre se le volvió a operar y ahí ya estaba asustado. Ahí ya, de hecho, el 30 de agosto estábamos desayunando en casa, se marcharon las niñas de la cocina y me dijo, Melanie, vete a Laguna y vete a preguntar cómo se hace para hacer un testamento. Estaba asustada. Ahí empezó a ver... Sí. Ya los fue dientes. más consciente de lo que le dijeron en abril. O sea, hasta esa fecha yo creo que no fue del todo realista o consciente de la magnitud de la enfermedad que tenía. A partir de este momento, ¿cómo se desarrolla un poco, sin entrar en cosas duras, pero cómo se desarrolla todo el proceso? Vale. Porque es la parte un poco más dura, yo creo, Sí, porque es cuando realmente veis lo que está pasando, ¿verdad? sí. Ya tomas conciencia de esa primera vez que te dicen es un pronóstico malísimo. Ahí tomas mucha más conciencia. Y entonces lo veíamos como quitar hojas de un calendario y era un día menos, pero en esa hoja que quitabas del calendario siempre intentabas pasar más tiempo con él, implicarte más. Él tenía días muy malos, o sea, siempre estuvo diciendo la misma frase y era, no te preocupes, siempre cuando salgamos de esto ya nos reiremos, yo pa'lante. Bueno, en el jardín me movía las piedras de sitio y eso, pero ¿qué estás haciendo? O sea, yo me tengo que entretener con algo, tú a mí déjame en paz. Y entonces él hacía sus cosas, iba, y yo a veces te sacaba del quicio porque decía, Rubén, que no puedes hacer estas cosas. Y él decía, bueno, tú ven porque yo me entretengo. O se quedaba con las niñas. El problema de Rubén al estar el glioblastoma en la zona frontotemporal izquierda, le afectó al habla. Entonces, cada vez que tenía una fascia era terrorífico, porque además yo recuerdo que me miraba y me decía, la escoba, quiero la escoba. Y claro, yo me le quedaba mirando y decía, Rubén, ¿cómo vas a querer la escoba? ¿Qué quieres? La escoba. Y a lo mejor te estaba señalando un café o una bolsa de patatas o lo que fuera. Entonces, esa fue la peor parte que llegó con muchísima diferencia, porque el no poder comunicarse de alguna manera, nada más que yo parecía su intérprete en una lengua innata que se creó entre él y yo, que después de tantos años pues le conoces, al final el refrán ya lo dice, dos que duermen en el mismo colchón se convierten en la misma condición. Entonces yo sabía lo que quería o lo que le pasaba. Y además empiezas a tener como cuidadora un ojo súper fino, pero súper fino. Les ves, cualquier cosa. Sí, en el momento que le veía que hacía una caída de ojos, un gesto, un no sé qué, yo le decía, Rubén, no. Y era muy reacia a ir al hospital, evidentemente ninguna persona quiere estar enferma, pero cuando estás enfermo a ese grado, quieres ir menos todavía. Pero él, después de decirle, por favor, que tenemos que ir, al final claudicaba y veníamos a urgencias. Sí. Esa época que parece ser la peor de él, ¿también coincidió con la peor tuya como cuidadora? No, y te voy a decir una cosa, porque yo prioricé. Yo le prioricé a él por encima de todas las cosas, por encima hasta de los cuidados míos, no de mis hijas porque les llevaba a la par y eran simultáneos, esa prioridad uno, que nosotros como militares tenemos varias prioridades y mi prioridad uno siempre era él y las niñas a la vez.
Entonces, si ellos estaban bien, ya me ocuparía yo de él. O sea, como cuidadora única te Tú desatiendes. te olvidaste de ti. Sí, totalmente, totalmente. Y además, el pensamiento era prioridad uno ellos a lo que coste. ¿Te has quedado con buen recuerdo, por lo menos por la parte médica de la doctora Sí. Espino y su equipo? Sin dudarlo un segundo. Sí. Vale. Yo no tendré palabras suficientes en toda mi vida para dar las gracias por la humanidad, la empatía, la calidez humana, ese abrazo en un momento dado. Yo sé que se saltaron la relación médico-paciente, esa línea fina y estrecha en la que vais caminando siempre. No sé por qué él los ganó Sí, sin como duda. solía hacer. Sin duda, mira, yo recuerdo, y el otro día un poco cuando preparaba las preguntas apareció. Mira, yo recuerdo dos cosas. Rubén siempre contento, es decir, yo le recuerdo muy alegre, muy contento. A ti te recuerdo súper fuerte, aunque hubo momentos que... Pero no, yo creo que no estaba Rubén, es decir, que... No, nunca, Pero tú siempre... nunca lo vio. Y Rubén es verdad que, bueno, tuvo detalles que nos ganó, pues bueno, nos ganasteis por vuestra forma de ser, está claro, pero sobre todo es verdad, recuerdo una cosa que un día se presenta en la consulta y nos traía en un papel escrito por él que queríamos que fuéramos a comer un día al restaurante de su tío. Sí. Pero bueno, esas cosas a veces pasan, pero sobre todo él nos lo había traído escrito a mano, Sí. que ahora normalmente la gente te lo imprime, no, No. con todo, con colores, con bolígrafo, con todo preparado. Sí. Y de Recuerdo verdad, hasta la salida que teníais que que tenemos tomar que... para llegar hasta el pueblo de Rubén. Sí. Y eso es verdad que parece una boda, pero es verdad, estaba escrito a mano, es decir, que él le había dedicado un tiempo y nos lo estaba diciendo con cariño. Y con además, cariño. un tiempo que él no podía casi escribir, ya no coordinaba, ya, o sea, era como muy rudimentario, como muy de niño, pero él estuvo ahí toda la tarde. Nos lo hizo, vamos, yo lo recuerdo, y si puedo, lo tengo guardado, si puedo lo pondré para que vean Sí, por favor. la gente. Y bueno, esto es un poquito la historia de Rubén. Lo que queremos es un poco contaros que esto, bueno, a familias que están ahora sufriendo, pasando por estos momentos, que conozcan la historia, que no están solos, que en lo que podamos os vamos a ayudar. Y bueno, me gustaría ahora que si hay alguna cosa, algún comentario, algo que quieras decir, ¿Puedo? puedes decirlo. Sí. Bueno, lo he escrito a mano, ¿ves? Somos muy tradicionales. Ya veo que Los gitanos somos muy cuadriculados para muchas cosas. Entonces, yo sé que esta enfermedad no es fácil. Será de las peores que puede padecer una persona. Pero bueno, hay una escena en una película, Yo antes de ti, que siempre me atraviesa. Cuando después de la muerte del protagonista le deja una carta a su chica que termina con estas palabras que lo dicen todo: vive, solo vive. Para mí esa escena es reveladora. Es una invitación feroz a dejar de sobrevivir y empezar a vivir, con todo el vértigo que esto implica, con la intensidad que implica. Después de transitar el proceso del glioblastoma de mi marido, entendí que esa frase no es solo un mensaje de ficción, es la manera más auténtica de honrar la vida de Rubén, porque él no hubiera querido otra cosa que viviéramos. Es un proceso muy duro, es un proceso tedioso, que desespera, pero yo diría que el mejor equipo que podía sostenernos fuisteis vosotros. No podría haber mejores profesionales para este tránsito. Hay que pedir ayuda. Yo no pedí ayuda, él no pedía nada más que a mí, pero hay que pedir ayuda psicológica, un rato solos, aunque sea para irte a comprar, no sé, un chocolate con churros y tomártelo tranquilamente en una terraza. Yo no lo tuve. Fue muy duro, pero no estáis solos, estáis muy bien acompañados con grandes profesionales. Pues muchas gracias, Melania. Que esto quede también un poco como recuerdo especial para Rubén.
Sí. Y nada, que estamos encantados de que hayas venido, que has aceptado el que te entrevistemos. Muchas gracias. A vosotros.